Psicología de la atención. Tema 1. La investigación sobre atención. Perspectiva histórica. La atención es estudiada por la psicología y la neurociencia cognitiva. Es un mecanismo psicológico esencial para la percepción, la cognición y la acción, influyendo sobre las decisiones. Titchener decía que descubrir la atención significaba la formulación explícita del problema atencional, el reconocimiento de un estatus separado en el que la atención es el fundamento de todo el sistema psicológico. Defendía también que la atención debe centrarse en la claridad sensorial. Pillsbury decía que las manifestaciones de la atención son seminales y que ninguna parte del individuo es ajena a la misma, extendiéndose a cada parte del organismo y localizándose en los eventos profundos de la mente. Los 5 periodos de la historia de la investigación sobre la atención. El primero es el filosófico, el cual es anterior a la fundación de la psicología como ciencia. El segundo es desde la fundación de la psicología hasta 1909, en el que se estudian los efectos de la atención. El tercero es desde 1910 hasta 1949, en el cual había un auge y dominio conductista y una disminución de los trabajos sobre la atención. El cuarto es desde 1950 hasta 1974, coincidiendo con la revolución cognitiva, en el que hubo un resurgimiento de la atención. Aquí se estudia el procesamiento de la información. Y el quinto es la investigación contemporánea, que es desde 1975 hasta hoy. El periodo filosófico. Luis Vives se considera el padre de la psicología moderna, según John B. Watson en 1915. Malebranche escribió The Search After Truth y afirmó que tenemos acceso a las ideas y representaciones del mundo, pero no al mundo en sí mismo, por lo que la atención era necesaria para mantener su claridad y evitar que las ideas se confundan entre sí. Leibniz introdujo el concepto de apercepción, que es el acto necesario para que un individuo llegue a ser consciente de los eventos perceptivos. Es decir, los eventos pueden ser percibidos de forma inconsciente y deben ser apercibidos para disponer de una experiencia consciente. Este autor adoptó una visión refleja de la atención, porque consideraba que se dirige de forma automática a los eventos e ideas que la requieren. Herbart coincidía con el argumento de la percepción de Leibniz. Consideró la percepción como un mecanismo que relaciona las nuevas ideas con las ya albergadas. También dio importancia a los modelos matemáticos en psicología. Hamilton advirtió que la amplitud o intervalo de la atención podría superar el de un simple objeto. Propuso medir dicha amplitud lanzando bolitas al suelo para determinar cuántas se podían aprehender de manera simultánea. El periodo desde 1860 hasta 1909. A mediados del siglo XIX se desarrollaron los métodos psicofísicos, que medían las relaciones entre la estimulación física y la respuesta psicológica. Gudent introdujo el estudio de la atención en el ámbito experimental. Se interesó por la ecuación personal de los astrónomos. Consistía en el sesgo individual que cada astrónomo introducía al medir el tiempo de tránsito de los astros, por lo que se desarrolló una ecuación personal que incorporaba una constante de corrección para equiparar las lecturas, reconsiderando la contribución de Gudent a la psicología. Se caracteriza a Gudent por haber defendido la doctrina estructuralista. El estructuralismo y la introspección fueron rechazados y sustituidos por el conductismo. En la actualidad se considera que la introspección no fue el método primario de Gudent, ya que él mismo era crítico con Titchener, que sí dependía de tal método. Decía Gudent que el método introspectivo descansa en observaciones. Gudent acuñó el término voluntarismo para denominar su perspectiva, y nunca empleó el término estructuralismo introducido por Titchener. También fue crítico con los asociacionistas británicos, en los que resaltó la importancia de los procesos mentales. F. C. Donders y sus estudiantes realizaron una investigación sobre la duración de los procesos mentales, encaminada a medir el tiempo que ocupa identificar un estímulo y ejecutar la respuesta motora. Al método de computar la duración del proceso mental se le llama método sustractivo. Donders consideró que la diferencia entre tiempos de respuesta entre una tarea simple y compleja constituía un proceso mental, y distinguió 3 tipos de tareas a las que se le llama A, B, C. La A es simple, la B es de elección y la C es go, no go, que es responder a un estímulo y no a otro. La diferencia de tiempo entre C y A, es decir, entre el go, no go y el simple, era el tiempo extra para la identificación del estímulo en el go, no go. Mientras tanto, la diferencia entre C y B, es decir, entre go, no go y de elección, era, según Donders, la expresión de la voluntad, es decir, responder o no. Exner realizó otros experimentos donde advirtió una especie de disposición previa hacia el estímulo por parte del sujeto, junto con la respuesta refleja de sí misma. De esta forma, otros autores distinguieron entre disposición preparatoria perceptiva y disposición preparatoria motora.
La disposición perceptiva o preparatoria requiere dirigir nuestra atención al estímulo y conlleva una apercepción y un acto intencional de voluntad. Aquí las respuestas serían lentas. La disposición motora requiere focalizar la atención en la respuesta. Esto sería una respuesta refleja rápida. Merkel demostró que el tiempo de respuesta de elección se incrementa conforme lo hace el número de alternativas estímulo-respuesta, debido al aumento de la incertidumbre. Hermann von Helmont consideró la atención como necesaria durante la percepción visual. Su aportación fue que demostró que la atención podía dirigirse a una determinada región, con anterioridad a la presencia visual del estímulo. Lotze no aceptaba la visión de que la atención es simplemente una iluminación del contenido de las ideas. Consideraba que podía manifestarse en diversos grados, desde el nivel más bajo hasta otros más altos. William James. Según James, la atención puede dirigirse a los estímulos sensoriales, que esta sería la atención sensorial, y dirigirse a las ideas o representaciones mentales, que esta sería la atención intelectual. Para él, la atención actúa de forma inmediata o demorada, y puede ser pasiva, refleja, involuntaria y sin esfuerzo, o por el contrario, ser activa y voluntaria. Los efectos inmediatos de la atención nos permiten percibir, comprender, distinguir, recordar y acortar los tiempos de reacción. La preparación ideomotora es la preparación anticipatoria proveniente de centros ideomotores que tienen relación con el objeto al que se va a prestar atención. Para James, la simple idea del movimiento es a veces suficiente para ejecutar el movimiento. Esta sería la acción ideomotora. Binet sugirió que la atención puede entenderse en términos de interferencia. En 1860 la aproximación filosófica dominó el estudio de la psicología. De 1860 a 1909 el estudio de la atención sufrió una progresiva transformación, tendiendo a la incorporación de investigaciones científicas. En 1909 se descubrieron numerosos fenómenos sobre la atención. Cabe destacar que la aparición del conductismo hizo que el estudio de los mecanismos atencionales no destacara hasta mediados del siglo XX. El periodo desde 1910 hasta 1949. A este periodo se le llama el periodo refractario psicológico. Telford realizó un experimento para ver si sería posible que una respuesta voluntaria simple ocasionara en el organismo un efecto que lo previniera ante una repetición inmediata. Los resultados indicaron que las respuestas fueron más lentas con intervalos entre tonos cortos. J.R. Stroop demuestra cómo la información irrelevante para una tarea puede afectar seriamente a la misma. Se conoce como el efecto Stroop. El significado de la palabra interfiere sobre la denominación del color de la tinta, pero el color de la tinta no afecta a la lectura de la palabra. En el periodo desde 1950 hasta 1974 destaca el interés por estudiar la cognición humana y el procesamiento de la información. Es el periodo de la revolución cognitiva y tiene sus orígenes en el desarrollo de la teoría de la información y en la caracterización de los estadios o fases del procesamiento. McWhorter en su mantenimiento de la vigilancia. Los resultados mostraron que la proporción de detección de dobles saltos disminuyó bruscamente tras 30 minutos, lo que se ha denominado decremento de la vigilancia. Colin Cherry estudió los mecanismos de atención selectiva con el fenómeno al que denominó cocktail party. Donald Broadbent diseñó otra tarea de escucha dicótica. Presentó 3 dígitos simultáneos en cada oído. Los sujetos debían recordarlos. El resultado es que tendían a recordar primero los dígitos de un oído, seguidos de los del otro. Broadbent formalizó el modelo o teoría del filtro, que se categoriza por plantear la selección temprana. Anne Treisman reformuló la teoría del filtro de Broadbent y propuso la teoría del filtro atenuado, donde la selección temprana sigue siendo anterior a la identificación del estímulo, pero la misión del filtro no es bloquear el canal no atendido, sino atenuarlo. Si determinada información no atendida supera el umbral de atenuación, puede llegar a atravesarlo y ser identificada. Deutsch y Deutsch. Estos propusieron que la información atendida siempre es identificada y que el cuello de botella ocurre en fases tardías del procesamiento. Dio origen a las teorías de la selección tardía. Al comienzo de los 60 se propició la introducción de tareas visuales en detrimento de las auditivas. El modelo de Kahneman es el más representativo entre los modelos de recurso unitario o capacidad unitaria. Surgieron las técnicas de doble tarea y las curvas POC o las medidas de carga mental empleando tareas secundarias. La idea común es que una tarea interferirá sobre otra simultánea cuando los recursos sean limitados y las tareas compitan por conseguirlos, desde 1975 hasta la actualidad. Nabon y Gopper propusieron el modelo atencional de recursos múltiples y diferenciados. En este periodo se disoció la perspectiva atencional centrada en el espacio y otra centrada en el objeto. Los estudios de priming se han desarrollado en el ámbito de la atención. Entre ellos, un estímulo previo, también llamado prime o preparador, precede a otro ante el que el sujeto debe responder,
Estos serían los proof o objetivos. El prime puede ser idéntico al proof o diferir en algo. Se han observado dos efectos de priming, el efecto positivo y el efecto negativo. El efecto de priming positivo o facilitación automática es el que surge cuando el prime y el proof son iguales o diferentes, mientras que el efecto de priming negativo es donde los sujetos responden a secuencias de pares de ensayos, ensayo prime y ensayo proof. En ambos ensayos aparece un estímulo que debe ser atendido y otro que debe ser ignorado. El efecto del priming negativo se refiere a una ralentización de la respuesta en el ensayo proof, cuando el estímulo que tenía que ser ignorado en el ensayo prime es ahora el estímulo relevante.